En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te damos gracias por la actividad salvadora que estás realizando en nuestra vida y que de una manera muy especial revelaste también en la vida de San Ignacio de Antioquía que hoy celebramos. Ayúdanos, Señor, en nuestro camino también a que esa actividad pueda concretizarse en nosotros. El día de la redención, cuéntanos, te pido, Señor, entre aquellos que han sido beneficiarios por su docilidad a esa actividad. En el nombre de Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley: «Ay de ustedes que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron». Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios: «Yo les mandaré profetas y apóstoles, y los matarán y los perseguirán, para que así se le pida cuentas a esa generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar». Sí, se lo repito, a esa generación se le pedirán cuentas. Ay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar les han cerrado el paso. Luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente, con muchas preguntas, y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy celebramos a San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir. Cuentan que, miren, en griego, la palabra mártir es también la misma palabra que se utiliza para ser testigo. Testigo entonces es un mártir. Y para ser mártir, como nosotros, mártir vivos, ¿qué quiere decir? Es ser testigo. Un testigo es una persona que da su palabra de fe a base de su experiencia sobre un acontecimiento. No es una persona que están diciendo que dicen que no, porque su palabra es dada desde su experiencia propia. Hermanos y hermanas, el día de hoy somos llamados a ser mártires que van a decir: yo sé, no es que me dicen que o pienso que. Solo alguien que sabe, es decir, convencido, podría dar la vida por lo que sabe. No, nadie va a dar la vida por lo que piensa o por lo que dicen que. Por eso, si hoy somos testigos, deberíamos de poder decir: yo sé, en cuanto a nuestra fe. Por eso, San Pablo sigue con su recorrido el día de hoy en esa carta a los romanos. Aquí estamos hablando de capítulo 3, de 21 a 30, donde Pablo quiere seguir convenciéndonos sobre esa actividad salvadora de Dios, para que tú puedas decir luego: yo sé. Pablo está diciendo que yo sé, no que pienso.
Y hay tres cosas que rápidamente quiero explicar sobre la carta que acabamos de leer el día de hoy, la carta de San Pablo a los romanos. Pablo dice, hay algo que se llama actividad salvadora de Dios. ¿En qué consiste? Uno, consiste en la justificación. Justificación del hombre de sus pecados. Segundo, esa misma justificación es la puerta del acceso a la presencia de Dios. Que no vayamos a confundir la presencia de Dios o el acceso a la presencia de Dios con simplemente con que uno está presente en la iglesia, uno se siente en una banca o uno está presidiendo una Eucaristía como sacerdote. Eso no implica automáticamente la presencia de Dios. La presencia de Dios de la cual se trata es algo espiritual, algo que te da una posibilidad de gozar de esa presencia y del poder de Dios que salva. No es espacial, es algo espiritual. Repito, la actividad salvadora de Dios, según Pablo y su carta el día de hoy, consiste en la justificación del pecado que nos garantiza, segundo paso, la presencia, nuestro acceso a la presencia de Dios. Pero Pablo ya desde el lunes nos ha ido diciendo de que esa actividad salvadora es algo que Dios ha comenzado desde aún el inicio de la creación y que se revela en sus obras. Y los que son capaces de reflexionar realmente la obra de Dios descubrirán esa actividad salvadora. Y comentamos que por esa razón, en la escuela, en el trabajo, en la calle, en todos los lugares, si abrimos bien nuestros ojos y contemplamos la obra de Dios, descubriremos esto. Pero de una manera especial, Dios quiso ir concretizándolo en la historia en el pueblo judío. Pero a través de dos cosas, la ley y los profetas. Pablo entonces está diciendo que sí, la actividad salvadora de Dios iba manifestándose a través de la ley y los profetas, pero ahorita ya rebasó esto. Es decir, hemos dejado eso atrás. ¿Por qué? Por algunas razones que también él subraya el día de hoy. Dice que ya son defectuosos. Son defectuosos. La perfección, el culmen de esa actividad salvadora de Dios está en Jesucristo y la fe que tenemos en Jesucristo. ¿Por qué dice que ya la actividad salvadora de Dios ya en la ley es defectuosa? Primeramente, dice que porque la ley es dada a los judíos, mas los que necesitan la actividad salvadora de Dios no son solamente los judíos. Todos, dice Pablo, todos hemos pecado y privados de esa presencia de Dios. ¿Quién necesita la actividad de la salvadora de Dios? Entonces es todos. Si en efecto está solamente o se radica solamente en la ley, entonces sería que esa actividad salvadora de Dios no puede alcanzar a todo el mundo, solo a los judíos. Si solamente nos quedamos con la ley, entonces esa actividad es restrictiva, es limitada. Es el primer defecto. Segundo defecto, según la carta que leímos el día de hoy, es que también no es fácil, no se facilita el acceso a esa justificación y presencia de Dios a través de la ley. Es tan abrumadora que se multiplicaba y se multiplicaba y se multiplicaba y se multiplicaba y la gente ya no podía más. Además, Jesús
En el Evangelio que leímos el día de hoy, subraya otro defecto, el problema con la ley. El problema con la ley es que los supuestos custodios de la ley y los profetas aún empeoran las cosas. Por eso Jesús dice a través de ellos, dice, ay de ustedes doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado y a los que iban a entrar les han cerrado el paso. Es decir, los custodios de la ley aún lo hacen más difícil todavía el acceso. Es otro de su defecto. Tercer defecto. Si todos hemos pecado y privado de la presencia de Dios, para poder tener acceso es que tenemos ya una deuda que se necesita forzosamente víctima para saldar esa deuda. La ley tampoco puede realizar eso. Finalmente, por eso dice que solo en Cristo, que ahorita ha sido puesto como víctima y nos consigue el perdón por la ofrenda de su sangre que pagó el precio. Por eso finalmente concluimos diciendo, todo eso subraya el defecto de la ley, de los profetas, y que el culmen está en Jesucristo. Para que vayamos apreciando lo que Jesús realizó por nosotros y que lo que está en Cristo no se puede conseguir ya en nada más sino en Jesucristo. Hermanos y hermanas, esa solución final que encontramos en Jesucristo es porque Dios lo expulsó públicamente como víctima, además por su actitud, porque Él ama y en Él todo el mundo ya tiene acceso a esa actividad salvadora. Por eso finalmente es la obra perfecta, la actividad. En Él se realiza perfectamente la actividad salvadora de Dios. San Ignacio de Antioquía creyó en que estamos diciendo, y creyendo se hizo testigo, el que puede decir que yo sé y puedo defender lo que yo sé a costa de mi vida. Tú eres convencido el día de hoy. Si eres convencido, ¿qué tanto puedes hoy ser testigo de este anuncio, del anuncio del Evangelio? Vayamos el día de hoy y seamos testigos. Nadie daría su vida por lo que piensa, sino de lo que sabe. Hermanos y hermanas, vayamos a testimoniar del Evangelio, de que Cristo y en Él solo está el cumplimiento de la actividad salvadora de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, gracias, porque hoy nos das a entender mejor este misterio, aunque sigue siendo un misterio para nosotros. Ayúdanos a creerlo porque tú lo has dicho y a testimoniar con nuestra vida de lo que creemos. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Paz y bien a cada uno de ustedes.